¿Qué tal, familia, amigos? ¿Cómo están? Desde aquí, donde quiera que estén, les mando un fuerte abrazo. Les deseo antes que nada que tengan un 2022 increíble, lleno de la presencia de Dios, porque entonces tenemos la certeza que pase lo que pase, si Dios está con nosotros, todo estará bien y todo obrará para bien. Me da mucho gusto también poder retomar hoy con ustedes nuestra serie de cápsulas. Veníamos hablando en las últimas semanas una serie de breves mensajes que titulamos No soy calvinista ni arminiano, soy cristiano. Ojo, y quiero aclarar antes que nada que el propósito de estas cápsulas no es traer división, sino al contrario, derribar las barreras que nos han separado y entender que a pesar de nuestras diferencias o posiciones doctrinales, lo que nos distingue y lo que nos salvó no fue si creo en la doctrina de Calvino, de Arminio o de otros teólogos, sino la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por eso titulé estos mensajes, No soy calvinista ni arminiano, porque antes que todo, queridos amigos, querida familia, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y como le decía recientemente un grupo de amigos y hermanos, mira, ya sea que creas porque Dios te hizo creer o como yo lo creo, que Dios nos dio la capacidad de creer, gloria a Dios que creímos, porque creímos en Él, valga la redundancia, y es por eso que nosotros somos salvos. Sin embargo, sí es necesario que cada quien exprese lo que cree con sus bases bíblicas, y yo tengo la obligación de enseñarte lo que he estudiado y lo que he aprendido, y no podemos tampoco irnos al extremo de sobretexto, de evitar conflictos, callar la verdad. Habrá cosas que a lo mejor no te gusten, pero no es para pelear, sino para dialogar y para platicar sanamente y aprender todos cada día más. Vimos en los mensajes anteriores que mucha gente niega el libre albedrío o la libre elección, apelando a que si Dios hubiera dado en realidad, ellos dicen, la libertad de decisión a las personas, entonces Dios ya no sería soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? La Biblia enseña que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, para su gloria. Muchas personas de línea calvinista piensan que aceptar la libertad de elección anularía la soberanía de Dios, porque entonces, argumentan, las decisiones libres de estos individuos se saldrían de su control y Él no sería soberano. Esto, queridos amigos, es totalmente erróneo. Al contrario, aceptar la libertad de elección no niega la soberanía de Dios, la eleva a otra dimensión mucho mayor. ¿Por qué? Dos razones. En primer lugar, ¿por qué la libertad del ser humano no es algo que se le salió a Dios de control? Es decir, Él dejaría de ser soberano si de repente un día el ser humano comenzó a ser libre de la nada y Dios se viera sorprendido y dijera, oye, ¿qué pasó? Esto no me lo esperaba. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Podemos aceptar la libertad sin anular la soberanía cuando entendemos que al Dios soberano le plació dar esa libertad al ser humano. Es decir, la libertad de decisión es parte de la soberanía de Dios. Como parte de la perfección, Él decidió hacer así a la creación. Y en segundo lugar, queridos amigos, te decía que la soberanía de Dios es llevada a dimensiones mucho mayores, porque no tenemos que caer en el absurdo de atribuirle a Él el origen del mal, la caída de Lucifer, las catástrofes y todo esto que vimos en cápsulas anteriores para tratar de justificar su soberanía. Al contrario, estamos hablando, ojo con esto, de un Dios que dio libertad al ser humano, que con esa libertad provocó mal, pero que Dios es tan poderoso que aún a pesar y a través de las malas acciones del ser humano, Él sigue cumpliendo con su propósito. Hablamos de un Dios que entonces no solo es soberano, sino que es tan poderoso que puede encaminar a favor de su decreto y de su propósito aún las malas acciones que nacen de la libertad de los hombres. Esto es maravilloso. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando los hermanos de José lo venden como esclavo, es evidente que Dios no los tentó, porque como ya lo vimos, Santiago 1 enseña que ni puede ser tentado ni tienta a nadie, aunque algunas personas dicen que sí, tratando de justificar de esta forma su soberanía. Pero no es esto lo que ocurrió. Ellos lo venden porque nace envidia en su corazón, evidentemente provocada por su carne, como Santiago afirma, o por este mundo, o por Satanás, pero Dios a través de ese acto maligno obró a favor de la vida de José. Y cuando él se convierte en un gobernante político poderoso en todo el mundo, a través de diferentes circunstancias, gracias a que lo vendieron como esclavo,
Años después se encuentra con ellos y ellos pensaron que él se iba a vengar. Él les dice algo increíble, Génesis 50:20. ¡Hey! No se preocupen, no les voy a hacer nada, porque aunque ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo encaminó a bien. Dios no es el que hizo que ellos actuaran mal, pero Dios sí es el que hizo que todo lo malo obrara para bien. Esta es una doctrina que en teología llamamos la concurrencia divina, que es una forma de decir que Dios hace que aún todas las cosas malas que se maquinan en contra de nosotros y de su iglesia, Él las encamina a favor de su propósito. Por eso te decía, aceptar la libertad no niega la soberanía de Dios, porque Él dio esa libertad y porque Él de todas formas sigue haciendo lo que quiere, aún a través de las cosas malas, sin ser el causante. La iglesia primitiva, por ejemplo, fue perseguida. Dios no mandó la persecución, pero Dios la permite y a través de eso los obliga a que huyan a diferentes regiones y gracias a esto, al huir, predican la palabra en todo el mundo como los había mandado. Entendamos que Dios habita fuera del tiempo, Él habita en la eternidad. Él no va improvisando cada día y dice, mira lo que hizo este cuate, ahora le tengo que hacer así, sino que antes de la fundación del mundo, Él sabiendo lo que iba a hacer cada persona, determinó cumplir a través de todo eso, de todas formas con su propósito. Dios es sumamente soberano y sumamente poderoso. Así que, querido amigo que me escuchas, la próxima vez que estés pasando por una situación difícil e inexplicable, no te enojes con Dios pensando que Él lo mandó en su soberanía para destruirte y mostrar su poder. Más bien date cuenta que esto es producto del abuso de la libertad, del pecado que hay en el mundo y que esto te encamine a aborrecer el pecado para tratar de no seguir siendo parte del problema, pero por sobre todas las cosas, no olvides, Dios es soberano, pero Dios es todopoderoso también y Él tiene el poder de obrar a favor de su propósito sobre tu vida, aún a través de esta adversidad. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, y si tú lo amas, créelo y guárdalo en tu corazón, todas estas cosas, aún estas, van a obrar para bien.